Meli Vadillo, yo les voy a hacer un resumen acerca del capítulo número 6 hasta el capítulo 10. Y Jefferson Ramírez les voy a compartir un resumen del capítulo 11 al capítulo 15. Muchas gracias. Los autores de este libro, Daron y James Robinson, muestran la economía mundial tanto actual como atemporal, ya que los autores abordan su punto de vista histórico. Los principales actores de este libro son los estados, mientras que el entorno lo componen las instituciones políticas y las instituciones económicas. El primer capítulo nos habla de la economía de Río Grande. Esta economía nos muestra cómo, siendo la misma ciudad que está dividida por una alambrada entre la ciudad de Nogales, Arizona y Nogales, Sonora, donde en Nogales, Arizona hay una mejor calidad de vida, donde los jóvenes de esta parte de la ciudad van a institutos y los adultos tienen estudios secundarios. Hay una mejor salud y mejores servicios de electricidad, teléfono y luz, en donde los habitantes de esta parte realizan sus actividades diarias sin temer por sus vidas porque manejan una buena seguridad. Por el contrario, en Nogales, Sonora, la vida es bastante distinta. Los jóvenes de esta parte de la ciudad, muy pocos tienen estudios, además tienen un pésimo servicio de salud y muchos de los hogares no tienen servicios de agua y luz, poseen una alta tasa de delincuencia e inseguridad. La diferencia entre estas dos partes de la ciudad es muy sencilla. En Nogales, Arizona, sus habitantes tienen acceso a instituciones políticas que les permiten participar en el proceso democrático y elegir a sus representantes y sustituirlos si tienen algún comportamiento inadecuado. A diferencia de Nogales, Sonora, donde están moldeados por diferentes instituciones, haciendo que haya mucha más corrupción. El segundo capítulo básicamente lo que nos muestra es la desigualdad mundial, dando a conocer tres hipótesis. La primera hipótesis es la hipótesis geográfica. Esta hipótesis afirma que las causas de la desigualdad es la gran brecha entre países ricos y pobres, se deben a las diferencias geográficas, porque muchos países pobres como África, América Central y el sur de Asia se encuentran en el trópico de Cáncer y Capricornio. En cambio, los países ricos están en zonas templadas. Según el filósofo político francés Montesquieu, afirmó que los habitantes de los climas tropicales tendrían a ser más holgazanes, a no hacer nada curiosos, que por esto no trabajaban ni se innovaban, y que por esta era la razón por la cual eran pobres, por ende por eso, por ser holgazanes, estaban gobernados por déspotas. La segunda hipótesis es la hipótesis de la cultura. Esta hipótesis afirma que los africanos son pobres porque carecen de una buena ética de trabajo, todavía creen en la brujería y la magia y se resisten a nuevas tecnologías occidentales, que estos habitantes derrochan muchos dólares y que sufren de cultura, cuando el motor del crecimiento es la ética del trabajo. Lo cierto es que este libro afirma que la desigualdad no está en la religión, la ética nacional, valores africanos o latinoamericanos. La cultura no es relativamente importante para poder comprender cómo hay tanta desigualdad en el mundo. Y la última hipótesis es la hipótesis de la ignorancia. Esta hipótesis afirma que la desigualdad del mundo va en nuestros gobernantes, porque estos no saben cómo hacer para que un país pobre sea rico. Esta hipótesis es la que defienden más los economistas. Estos afirman que los países africanos son más pobres debido a las malas decisiones de sus líderes y gobernantes. El siguiente capítulo nos muestra el mismo caso de Nogales, donde Corea se divide en dos partes, Corea del Sur y Corea del Norte, en donde los habitantes de Corea del Sur tienen una mejor calidad de vida. En cambio, en Corea del Norte la vida es bastante diferente, igual que el caso de Nogales. La tesis central de este libro es que el desarrollo y la prosperidad están asociados con instituciones económicas y políticas, inclusive, mientras que las instituciones extractivas normalmente conducen al establecimiento y la pobreza. Lo que este libro enseña es que en el mundo hay tanta desigualdad por las decisiones de nuestros líderes y gobernantes. Autores de Comenzaremos con el capítulo número 6 llamado El distanciamiento. Trata de la decadencia y en lo que se convirtió Venecia, en donde una asamblea general y la república de esta misma ofrecía a jóvenes emprendedores a prosperar por medio de la Cominda o de otras instituciones económicas
militares en donde generó una gran economía. Durante este tiempo estuvo controlado por varias familias en las cuales bloqueaban los accesos a los mercaderes, donde eliminaban incentivos al crecimiento a través de la errata. De esta misma forma ocurrió con el Imperio Romano, que alcanzó su expansión tras la lucha de los Graco por mayor representación de los plebeyos y sus leyes en donde excluían a los esclavos. Era una economía extractiva dominada por la élite del Senado, en donde estas mismas élites daban pelea por controlar el poder extractivo, conllevó al colapso de Roma por guerras civiles continuas, en donde los derechos de propiedad para el ciudadano común fueron poco seguros. Cabe resaltar que los emperadores no incentivaban o descartaban avances que eliminaran cierta mano de obra. Pasamos al capítulo 7, llamado el punto de inflexión. Durante el transcurso de este capítulo se puede observar que en Inglaterra isabelina también rechazaban las innovaciones técnicas como una máquina de tejer, en donde el fin era no arruinar a sus hilanderas, porque ello requería un proceso de destrucción creativa que obligaba a sustituir lo viejo por lo nuevo, en donde los políticos temían a su inestabilidad. Durante el trayecto de este capítulo se puede examinar la importancia de la firma de la Carta Magna por el rey Juan en el año 1215 para que consultara a los varones antes de aumentar los impuestos y la creación de un consejo de 25 varones para obligar al rey a cumplir. Aunque fue anulada, algunos la consideran un paso al pluralismo. La diferencia es que años después el Parlamento incluyó a los mercaderes y agricultores ricos. Pasamos al capítulo 8 llamado No en nuestro territorio, que son los obstáculos para el desarrollo. Durante este capítulo habla sobre distintos países que obstaculizaron el desarrollo, como la prohibición de la imprenta en el Imperio Otomano. El refuerzo del absolutismo en España la llevó al declive, pues no había derechos de propiedad seguros y el colapso económico hacía que no hubiese incentivos para invertir. Tenemos dos casos por resaltar, el de Rusia y el de Somalia, en donde el de Rusia los gobernantes bloqueaban activamente cualquier intento de introducir tecnologías, y en el caso de Somalia es aún peor porque ha estado dominado por 6 clanes familiares estructurados por grupos de pago de ladilla, lo cual quiere decir que es la riqueza de sangre, y con obligaciones legisladas por ley Heer. El poder político es tan disperso que casi es pluralista, pero carece de la autoridad de un Estado centralizado que imponga orden y garantice la prioridad. Pasamos al capítulo 9, que se llama Cómo revertir el desarrollo. En este capítulo habla del negocidio perpetrado por los holandeses en las islas de las especias en el siglo XVII, en donde las Molucas, que producían clavo, mafia y nuez moscada. Los portugueses conquistaron Melaka en 1511 aproximadamente, pero fracasaron al controlar el monopolio de las especies. Pero luego la Compañía Holandesa de las Indias empezó a firmar contratos de exclusividad en Ambon y prohibieron cultivar a los demás. En las islas de Banda eran gobernados por ciudades, estados y asambleas de ciudadanos. Fueron masacrados por los holandeses de Coen para quedarse con el monopolio de maíz y nuez moscada. Coen creó allí una sociedad de plantación. El resto de las islas cortaron sus árboles de pimienta tras la destrucción de su actividad comercial. En África hubo en la misma época de tráfico de esclavos que tenía como destino primero la propia África y luego las plantaciones de azúcar del Caribe. En todos estos casos, y en algunos no mencionados, se produjo el mismo patrón de saqueo mediante instituciones extractivas, en donde los autores dicen que el desarrollo económico a veces se alimenta del subdesarrollo de los demás países. Pasamos al capítulo 10, llamado La difusión de la prosperidad. En este capítulo se habla de la colonización de Australia por colonos que eran presidiarios y que lograron derechos políticos. En la Revolución Francesa, la introducción de instituciones inclusivas no. Capítulo número 13. Hace mención al gobierno de Mugabe en Zimbabue y a su suerte para ganar la Lotería Nacional. También habla de Stevens en Sierra Leona, quien es reconocido o recordado por empobrecer el país, y de su respectivo sucesor, Momo,
aún más reconocido y recordado, porque fue una de las personas más explotadoras de la época. En uno de los acordes menciona a Colombia, porque a pesar de sus elecciones democráticas, que desde sus inicios han existido, no tiene instituciones inclusivas. Recuerda el Corralito de Argentina en el 2002, un suceso importante de Latinoamérica. No olvida Corea del Norte y su absolutismo, o de Uzbekistán, de Caribo, y el negocio del algodón. A tal punto que por una época también los niños trabajaban. En uno de sus acordes habla de Egipto y de sus iniciativas privacitorias. Capítulo número 14. Habla sobre cómo romper los moldes. Menciona el éxito de Botsuana, que se convirtió en el más igualitario que el resto de la región, porque en el siglo XIX 3 jefes viajaron a Inglaterra para pedir protección a la reina Victoria, reina de la época. Los ingleses solo pidieron instalar una vía de tren y gracias a este acuerdo los nativos pidieron salvaguardar las minas de diamantes, cuya producción repercutió en todo un pueblo. Pone como ejemplo que un comerciante de Botsuana contactó con la estación de tren de Sudáfrica para pedir presupuesto y así enviar una mercancía. Resulta y pasa que le cobraban 4 veces más que un blanco, solo por el hecho de ser negro. Recuerda también la lucha de las libertades civiles en Estados Unidos en los años 60, como la historia de la secretaria Parks, que se negó a levantarse de un asiento reservado para blancos y tras ser denunciada hubo un convoy a la empresa de autobuses de Alabama. O el estudiante universitario negro, quien fue el primero en matricularse en la Universidad del Sur, lo hizo escoltado por 300 policías hasta que se graduó. Otro ejemplo fue la reforma en China. En los últimos tiempos de Mao, como Deng Xiaoping, logró reformar el Estado desde adentro y así lograr abrir. Siguiendo con el resumen, ¿por qué fracasan los países? En el capítulo número 11, habla del círculo virtuoso. Pone como ejemplo la ley negra de 1722 contra los ladrones de ganado de los nobles. Algunos se salvaron porque en Inglaterra la ley legal daba más garantías que antes, porque ya gozaba de un Estado de Derecho. Más tarde, con el pasar del tiempo, se consiguió el derecho de voto, acorde con la lógica del círculo virtuoso que evita los abusos. Otro ejemplo es la destrucción de los trusts en Estados Unidos o la conservación de la independencia de los jueces del Tribunal Supremo, pese a los intereses de Roosevelt de meter a gente afín a su ideología. El cambio de los autores dice que Perón, en Argentina, logró poner a jueces afines y esa costumbre continuó hasta el presidente Carlos Menem, el cual lo ratificó. Argentina cayó en un círculo vicioso, no virtuoso. Capítulo número 12. Los autores ponen como ejemplo lo que pasó en Sierra Leona, que se quedó sin tren por miedo del dictador a rebeliones. Lo mismo pasó en el sur de Estados Unidos, donde pervivieron la marginación de la esclavitud un siglo después de ser abolida. Eso ocurrió porque las élites continuaron a salvo tras la guerra. Lo mismo o algo parecido pasó en Guatemala, donde los terratenientes obligaron a hacer trabajos forzados para explorar las plantaciones de café. Algo muy similar en Etiopía, que son ejemplos de lo que Michels denominó la ley de hierro de la jerarquía, también llamada retroalimentación negativa y círculos viciosos. Capítulo número 15. Se centra en cómo acometió China sus reformas para crecer y rechaza los diseños del Fondo Monetario Internacional que introduce con calzador el consenso de Washington, privatización o medidas anticorrupción, pero que los gobernantes de los países rescatados solo aplican de fachada. Menciona el ejemplo de la independencia del Banco Central de Zimbabue, aunque el propio director sabía que no podía ir contra los dictados de su presidente. Dicen que la ayuda del exterior a los países pobres ha fracasado porque en ellos no hay una democracia real, sino que funciona como regímenes absolutistas. Menciona el éxito de Brasil para democratizarse tras la actividad sindical de Lula da Silva, que permitió un mayor liderazgo del mercado.
Como conclusión, la colonización, la historia, la cultura, la posición geográfica son factores que están relacionados directamente con que un país sea rico o sea pobre. La riqueza generada por un país no es un sinónimo de desarrollo económico nacional. Incorporar políticas ejemplares de países desarrollados no es la solución para los países subdesarrollados, ya que por muy similar que estos puedan ser, no presentan los mismos modelos económicos ni políticos, ni comparten las mismas necesidades. Hasta que no se presente la descentralización de poder en una nación, no se podrá pensar en un desarrollo equitativo para un país. Definitivamente la riqueza de un país no se mide por el patrimonio que tiene, sino por las instituciones gubernamentales con las que cuenta. Los periodos de colonización jugaron un papel importante para la historia, pero aún así se encuentran élites que se quedaron en dicha época. La solución de un país no está en depositar la confianza en las élites, puesto que en estas tienen sus propios intereses. Gracias.